Quizás que nos cuente un poco sobre la reelección del presidente Nayib Bukele, tomando en cuenta que usted ha sido parte de la comisión ad hoc también. Sí, claro, nosotros hemos hecho un estudio profundo y es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, la norma habilitante, es decir, la norma que permite que el presidente Bukele pueda presentarse como candidato a un segundo mandato. Y desde el 83 no había ningún abogado descubierto ese artículo escondido que permite el que un gobernante pueda reelegirse. Cuando él viene, habla de la reelección, hace una interpretación a conveniencia y ha quedado desprestigiado en el gremio de abogados, en el gremio de abogados del país. En esta nota periodística se conocen dos posturas en cuanto a la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en los comicios 2024. La primera, del doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República y además encargado de reformas al asidero legal de competencia, y la segunda, del licenciado Jaime Salmerón, analista político en Usulután. Y hemos encontrado una norma que ninguno de los analistas, ni todos estos comentaristas y periodistas que tratan de tergiversar y engañar al pueblo la mencionan, y es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, la norma habilitante, porque eso es lo que no está permitido, una reelección automática. Lo que la norma es habilitar a la persona que desempeña el cargo de presidente para que pueda presentarse a un segundo mandato. Recordemos el antecedente de Félix Ulloa, un hombre que viene trabajando con las reformas electorales dentro de Nicaragua, Costa Rica, que ha trabajado con las embajadas norteamericanas en estos diferentes países, y Félix Ulloa fue una de las personas que estuvo defendiendo la sala constitucional anterior a este gobierno, que se debía respetar la Constitución, a lo literal que la Constitución decía. Entonces, sabíamos el antecedente de él, que es una cuestión política, que la Constitución, así se llama, Constitución Política de El Salvador, porque son acuerdos políticos que se toman a la hora de hacer una constituyente. Entonces, ahora cuando él viene, habla de la reelección, hace una interpretación a conveniencia. Y ha quedado desprestigiado en el gremio de abogados, en el gremio de abogados del país, porque es una cuestión bastante risible. ¿Y él es doctor en esto? No, pues es que ahí no importa el título, ahí lo que importa es a quién representa los intereses de quién. Entonces está representando los intereses de un gobierno que tenía la necesidad de meter un debate público en cuanto a una reelección y mantener a la población en esa agenda de una reelección, olvidándose si es viable o no, si la población está bien económicamente, en la familia. Todo eso por un momento se tomaba en segundo plano y se tomaba en la agenda política mediática la cuestión de una reelección. Mientras el doctor Ulloa hace énfasis que él, junto a su comisión, han encontrado un artículo escondido que faculta al ahora mandatario competir de manera consecutiva por un nuevo quinquenio. Es una situación que no comparte el analista político, quien además es abogado de la República. Y que tampoco no sea presidente en los últimos 6 meses antes de que inicie el nuevo mandato. Entonces el presidente Bukele lo único que tiene que hacer para cumplir con la Constitución es dejar la presidencia 6 meses antes del 1 de junio. O sea, el 1 de diciembre él ya no debe de desempeñar el cargo de presidente. ¿Qué asumiría? Bueno, si no hay otra persona en la sucesión constitucional, el vicepresidente sustituye al presidente, así dice la Constitución. ¿Desde qué año data lo que es la Constitución actual de la República de El Salvador? Mire, esta es de la Constitución de 1983. Y desde el 83 no había ningún abogado descubierto ese artículo escondido que permite el que un gobernante pueda reelegirse. Todo eso fue un acto político en el 1983, recordemos ese antecedente, bueno, recordarlo, porque en ese entonces El Salvador estaba en un proceso de una guerra civil. Entonces, y había posibilidades de que la guerrilla en ese entonces ganara vía electoral, porque en el año 79 el Frente Sandinista había ganado en Nicaragua. Entonces vinieron y hicieron una constitución para amarrar el régimen que tenían en ese entonces y no prohibir, y prohibir más bien la reelección de un funcionario, porque dentro de eso se podía dar que una persona con alto liderazgo entre la izquierda y la izquierda revolucionaria pudiera llegar al gobierno y mantenerse. Entonces la constitución, uno de los que trabajó en ella fue Hernán Cortés, un hombre del PCN, y que puso los famosos residuos. Entonces todo eso fue a conveniencia del régimen económico. Ahora el régimen económico le quiere dar vuelta a lo que construyó hace más de 40 años. Por ejemplo, cuando estudió la licenciatura en Ciencias Jurídicas, el doctor Félix Ulloa nunca descubrió ese artículo. Ahora que ya es doctor,
pues ya tuvo la capacidad quizás para encontrar esa norma habilitante, dice él. Así es una cuestión de interpretación, de intereses, no es una cuestión de legalidad. Uno puede buscar 6, 7 artículos en la Constitución que prohíben la reelección continua de un presidente. Entonces eso cualquier abogado o estudiante de Derecho lo conoce en primera instancia. Él lo que está haciendo es una interpretación a conveniencia de intereses en este caso el grupo económico que tiene el gobierno. Respetar la Constitución de la República es una de las cosas que se debe de adjudicar todo ciudadano, y aún más desde la parte política, y es cuando se tiene que adoptar con responsabilidad. Sin embargo, aquí se deja de manifiesto una epiqueya, en el sentido que se está interpretando el asidero legal desde el punto de vista político. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.